Buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias en la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 12. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12. Vamos a continuar con el desarrollo del pasaje. Romanos 12, leemos el capítulo completo. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino
dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre, te adoramos a ti en esta mañana. Estamos frente a tu palabra bendita, maravillosa, inequívoca, que es la fuente de toda autoridad en tu iglesia. Es inerrante, es luz, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es la que indica el rumbo recto a seguir para que Cristo sea formado en nosotros y la gloria del Padre sea una realidad. Señor, clamamos que en esta mañana tu iglesia reunida esté sumisa a tu palabra para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, estamos siguiendo con este estudio de Romanos 12. Habíamos estado viendo justamente que el motivo principal del apóstol es intervenir a través de esta epístola en un ambiente que estaba siendo conflictivo entre los romanos por causa justamente de estas disensiones que había entre los convertidos provenientes de los griegos helenistas y los convertidos provenientes de los judíos, de los hebreos, que estaban disputándose entre ellos cuestiones que provenían de celos raciales, sanguíneos, y que estorbaban el propósito del Evangelio, que es mostrar a Cristo en la iglesia en un cuerpo unido, unánime, que glorifica a Dios. En base a esta problemática, el apóstol comienza a desarrollar 4 pilares fundamentales sobre los cuales se apoya el diseño de Dios de hacernos un cuerpo unidos en Cristo. Y estos pilares fundamentales en los cuales Dios pensó cuando ideó la iglesia en la eternidad es, el primero de ellos, la consagración personal. No hay una persona que aporte más a la desunión de la iglesia que el que está lejos del Señor. Si a usted se le ocurre en algún momento hacerle daño a la iglesia, deje de orar y de leer. Le va a hacer mucho daño. Lo va a hacer muy bien. Si a usted se le ocurre hacerle mal a la iglesia, deje de estar consagrado. Dedíquese a los placeres de la carne y le va a hacer mucho daño a la iglesia. La consagración personal es lo que Pablo aporta como el primer pilar en donde se apoya la unidad del cuerpo. Y lo dice de esta manera en el versículo 1 y 2, lo hemos leído, que por las misericordias de Dios, y esto es el texto conectivo, las misericordias que tuvo para con el pueblo judío, las misericordias que tuvo para con el pueblo gentil, haciendo converger ambas misericordias en un cuerpo, salvando a judíos y a gentiles por la fe en Jesucristo. Esas son las misericordias que unen, nunca se van. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es la ofrenda sacrificial de las vidas de los cristianos que en el altar del sacrificio se ofrecen en adoración a Dios cada día. La manera del sacrificio es entregarnos plenamente, almas entregadas, que no están buscando tomar la forma del mundo, sino que están buscando que Cristo sea formado en ellos. Las formas del mundo cambiadas por el resultado del Evangelio. El resultado del Evangelio es formar a Cristo. Esto le quita al creyente la forma externa que trae pegada de su antigua naturaleza perdida, corrompida, muerta. Eso dice Pablo. La manera en la que Dios diseñó la unidad es que el cuerpo esté apoyado en cristianos entregados, que
que no viven de acuerdo a la forma que traen de la antigua naturaleza, sino que por el resultado de la cruz toman la forma de Cristo en sus conductas, prácticas, habla, pensamiento, acción. Primer pilar. Segundo pilar. La unidad se apoyaba en un concepto ordenado de uno mismo. Lo primero que provocaba el hecho de la entrega personal es la humillación, porque la entrega personal no viene sola, es el resultado de la gracia. La persona no se salva sola, no cambia sola, no viene a Cristo sola. Eso no lo enseña la Biblia. Es el resultado del obrar de gracia del Espíritu Santo, que lo trae a Cristo, que le muestra a Cristo, que primero lo resucita de entre los muertos para que vea la hermosura de Cristo, y cuando ha visto la hermosura de Cristo, le entrega la fe, el arrepentimiento, lo quebranta, lo hace un hijo de Dios. Entonces, como no es algo mío, lo primero que provoca la regeneración es la humillación personal. Por eso el segundo pilar se encontraba en el versículo 3, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y habíamos visto, usted quiere desunir la iglesia, créase que es más grande que los otros y la va a hacer pedazo a la iglesia. ¿Quiere ser efectivo en hacerle daño al cuerpo de Cristo? Créase lo que no es y le va a hacer mucho daño. Tercer pilar, el orden congregacional. Usted quiere hacerle daño a la iglesia, haga lo que se le antoja, no respete, atropelle y le va a hacer mucho daño a la iglesia. ¿Quiere ver la iglesia quebrada? Sea insurrecto, insubordinado, altivo, prepotente, atropellador, le va a hacer mucho daño a la iglesia. ¿Quiere una iglesia unida? Sea humilde, hermano. Sé humilde. Eso pensó Dios en la eternidad. Dios pensó en la eternidad que la iglesia unida glorifique a Dios, judíos y gentiles glorificando al Padre, en 4 pilares que no se mueven. El tercero de ellos es el orden congregacional. El orden congregacional es cuando una iglesia de personas regeneradas, que están consagradas, siguiendo el impulso del Espíritu Santo en sus vidas, que los lleva a mostrar a Cristo y no a mostrar su carne, ahora conocen su don, un don de gracia que el Espíritu Santo pone en la vida de las personas que Él regenera y salva. Y la función orgánica del cuerpo de Cristo unido es cuando cada creyente conoce su don, respeta el don del otro y está dispuesto por la consagración a ejercer su don para la edificación del hermano y no para su propia gloria. Si usted me va siguiendo, entiende la línea del pasaje. ¿Usted quiere dividir la iglesia? Haga lo que quiere, no respete al otro, no ejerza su don y va a fraccionar el cuerpo. Justamente porque lo que Dios pensó es que el cuerpo esté unido cuando las funciones de los miembros son orgánicas y controladas por la soberana gracia del Espíritu Santo, que le indica a cada creyente lo que tiene que hacer. La función orgánica entonces se encontraba desde el versículo 4 hasta el versículo 8 inclusive, mostrando la manera de ejercer. El próximo pilar en donde se apoya la iglesia unida son las manifestaciones de una vida sobrenatural. Si estamos hablando de que es el Espíritu quien regenera, si estamos hablando de que es Él quien nos lleva a Cristo, debemos entender que hay un acto, un efecto sobrenatural sobre una persona que estaba muerta en el delito y en el pecado, que era un impío, ya sea griego helénico o ya sea descendiente de Abraham. No importa lo sanguíneo, lo nacional, la familia, el apellido, importa que su condición era impía. Estaba muerto en delitos y pecados.
Y por estar muerto en delitos y pecados, necesitó la regeneración como una obra de gracia del Espíritu de Dios. Cuando esa obra de gracia se efectuó en la persona, ya la primera manifestación sobrenatural está cumplida. No hay un milagro más grande que resucitar a un muerto. Si usted quiere milagros en la iglesia, mire a sus hermanos, los verdaderos hermanos, y dígale a su hermano: usted es un milagro. No es que quiera que lo diga, no me gusta eso. Dígale, hermano, dígale. Nada. No sé cómo. No me pongan nerviosos. Nada. Lo que quiero decirles es que su hermano es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Pero las manifestaciones milagrosas del Espíritu no se quedan en que nos trajo de la muerte a la vida, sino que continúan en el hecho de que dura toda la vida hasta la glorificación. Si no, ¿para qué sirve? El Señor me salva y hace el milagro de la regeneración y me dura 45 días. ¿Y qué hago el día 46? La regeneración es hasta la glorificación. El plan de Dios es una salvación perfecta que acaba en la gloria. Entonces, frente a las manifestaciones del Espíritu, voy a desarrollar dos aspectos que son los que nos quedan por ver. En primer lugar, la influencia del Espíritu Santo en la relación con los demás. Y en segundo lugar, la influencia del Espíritu Santo en la relación para con los enemigos personales. Nuestro sermón, las manifestaciones de una vida sobrenatural, contiene dos puntos: influencia del Espíritu Santo en la relación con los demás, influencia del Espíritu Santo en la relación con los demás, con los enemigos personales. John Stott decía lo siguiente: la conducta es la mayor prueba del carácter. Las palabras son una evidencia de la condición del corazón. Nunca la boca habla sola. Siempre tiene un tutor que la dirige. Y ese tutor que la dirige es el corazón. Y lo que la Escritura está mostrando es que el Espíritu de Dios, guiando a los verdaderos creyentes, provoca en ellos actitudes sobrenaturales, concretas, que afectan la vida personal, para que, mostrando a Cristo en esas conductas cambiadas, el nombre del Padre sea glorificado por medio de cada creyente. Ese es el plan. Ese es el plan. El plan es ese. Entonces usted puede sentirse tentado a decir: mira, el pastor está hablando, ya sé, fulano de tal. ¿Quieres saber de quién estoy hablando yo en esta mañana? Estoy hablando de Ariel Enoch Fisetti. ¿Saben quién es ese? El pastor que está predicando. Es el más pasible a no vivir esto. ¿Saben de quién estoy hablando? Después que el Espíritu Santo lo aplique en el que él crea que lo necesita. Amados hermanos, la obra del Espíritu Santo es la influencia del Espíritu Santo en las relaciones con los demás. Vaya ahora al pasaje y apóyese en el cuarto pilar: las manifestaciones sobrenaturales de la obra del Espíritu. Versículo 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Usted quiere un milagro en la vida? Un milagro en la vida del convertido es cuando el creyente llega a un nivel de manifestación de Cristo en su vida que lo lleva a ser capaz de no reaccionar con maldición frente al que le maldice. El corazón natural, la inclinación natural de la persona es reaccionar entregando lo mismo que nos afectó. Me hiciste sumar. Ya vas a ver con quién te metes. Te voy a hacer dos.
Y si lo que vos me hiciste fue esto, yo voy a duplicar la intensidad de la maldad y te voy a hacer saber quién soy yo. Ya verás. Cristo transforma el corazón antiguo. Cristo transforma la vida de revanchas. Cristo transforma la actitud de una respuesta violenta frente a una agresión. El resultado del Evangelio no es que seamos iguales a los demás. El resultado del Evangelio es que le damos el ejemplo a los demás. El resultado de Cristo en la vida es que cambiamos la manera en que traíamos y que era habitual en nosotros. Por lo tanto, cuando la palabra dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, el concepto es ser amigables para con los que no nos quieren. ¿Se ha cruzado usted? ¿O ha sentido usted ese sentimiento? Yo en la iglesia, sí, me llevo bien con Juanito, pero no me llevo bien con Abelito. Y usted siente que tal persona no tiene tal afecto que usted ve que tiene con el otro. Entonces, bueno, si no me quiere, no lo quiere. Justamente eso es no mostrar a Cristo. ¿Sabe usted cuál es la obra sobrenatural del Espíritu? Que la actitud de usted sea exactamente igual para con el que lo quiere como para con el que no lo quiere. Porque el que no lo quiere dará cuenta a Dios. Pero si usted no lo quiere, usted dará cuenta a Dios. ¿Se da cuenta de la diferencia? Amados hermanos, la palabra dice: bendecid a los que os persiguen. Y evidentemente está hablando de las persecuciones que había en la sociedad. Las personas eran perseguidas por ser cristianos, pero también tiene una influencia, una expansión del concepto hacia las relaciones internas, porque viene tratando del tema. Y entonces se está mostrando que nuestra reacción transformada por la obra de gracia es justamente que nosotros mostremos el poder de una vida sobrenatural en cambiar con bendición la maldición. ¿Qué significa? San Lucas capítulo 6, versículos 27 al 33. San Lucas capítulo 6, versículos 27 al 33. Fíjese lo que el Señor enseña en su palabra y se expone como ejemplo. 6 de San Lucas, el versículo 27. Dice así la palabra del Señor: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Sabe una cosa? Esta iglesia bíblica debe tener creyentes que frente a personas que te insultan, te aborrecen, te dicen no te soporto, te odio, a ese tenés que amar. Este es el estándar moral de Cristo. Esto es lo que provoca el Evangelio en una vida transformada. El Señor lo expresa de una manera clara: bendecid a los que os maldicen. Maldigo a la iglesia evangélica, maldigo a los creyentes, maldigo. Amalo. ¿Le vas a aplaudir lo que está diciendo? No, vas a esperar que el Señor haga con él lo que tiene que hacer. No es tu tarea. Y orad por los que os calumnian. Bien, entonces, ¿cuál es la manera práctica? Porque Pablo está tomando la enseñanza de Cristo. La manera práctica es que la agresión no te limite a ser un agresor, que la agresión te limite a ser un predicador de la verdad, que la agresión te impulse a ser un predicador de la verdad, y que cuando escuches que hablan de ti, lo primero que hagas es orar por el que habla.
Uno de mis consejos cuando recibo justamente como pastor el dicho de una persona que está en discrepancia con otra es escuchar, obviamente orar por la cuestión, es intervenir en la cuestión porque el Señor nos pone para eso, pero es llevar a la persona a que ore por el otro. Vamos a orar por esta. Vamos a orar. La palabra está mostrándonos que nosotros debemos orar en reacción a la agresión y no debemos agredir en reacción a la agresión. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa ni aun la túnica le niegues. Agresiones que son frontales y que intentan reducir tu vida, exponer tu vida al ridículo. El Espíritu de Dios de una manera sobrenatural te lleva a reaccionar como Cristo reaccionó. Si lo que estamos diciendo es que Dios quiso formar a Cristo en un grupo de hombres impíos, pecadores, salvados por gracia para su gloria, lo que estamos diciendo es que Él perseguirá su propósito hasta la muerte de cada creyente, porque Él lo salvó para su gloria. Y si lo que Él quiere es formar a Cristo, hermano, Cristo reaccionó así. Cuando lo golpearon y le escupieron, no maldijo y se dejó matar. Ah, no, hermano, pero los tiempos han cambiado. Vos no tenés que dejarte mandar por nadie en la vida y tenés que pisotear a todos si querés ser alguien. ¿Sabe una cosa? Ese concepto es humano, es un concepto carnal, es un concepto de sabiduría humana, pero no es un concepto bíblico, no es un concepto santo, no es un concepto sano, no glorifica a Dios. El Señor te está diciendo que si te hieren en una mejilla, tú pongas la otra, y al que te quite la capa ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva. Y como querés que hagan los hombres con vos, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué Cristo está diciendo esto? Él es el predicador que le pone punto final. Manifiesta que el antiguo pacto llega a su fin, porque Él viene a establecer un nuevo pacto en su sangre. Y todo el establecimiento legal que estaban acostumbrados ellos a oír era lo que se sabía, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te hace esto, hace esto. El Señor viene a mostrar que su estándar moral y de relación para con los demás ahora pasa de ser legalista a cristocéntrico. Y cuando tú tienes un estándar moral cristocéntrico, te llevará a relacionarte con los demás de una manera santa y diferente a lo que el humano natural hace y como reacción. Por lo tanto, el Señor está claramente mostrando la manera de llevar adelante esto. Si tú vas al Evangelio de Mateo, el capítulo 5 y el versículo 44, vas a encontrar la siguiente realidad. 5:44 de Mateo dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien por los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En resumidas cuentas, mi amado hermano, esta es la manera de practicarlo. Orar. Ambas lecturas conducen al mismo consejo. Cristo es visto en la vida de un hijo de Dios cuando él ora por el que le agrede con maldición y con persecución. Solamente antes de cerrar el concepto de esta primera etapa o parte del sermón, comparto dos ejemplos bíblicos de vidas transformadas que por el poder del Espíritu Santo reaccionaron con poder de Dios y no con impulso humano. El primero de ellos, Esteban. Veamos Hechos capítulo 7,
versículos 58 al 60. Hechos, el capítulo 7, versículos 58 al 60. Es obvio que la historia es muy linda, pero no la voy a leer toda. Dice: y echándole fuera de la ciudad, después de que él predicó el evangelio ante las autoridades, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Vos te pones a pensar lo que es esto. ¿Te tiraron algo alguna vez en el auto? ¿Sí? ¿Cómo reaccionaste? No me lo digas, platícalo. No me lo digas. Algo bueno, lo que me gustó. Pero pegó en la chapa, pegó en el vidrio. ¿Vos sabés que te peguen en el ojo? En la nariz. ¿Duele? ¿En la boca? ¿En los dientes? ¿En el cuello? En las partes más sensibles de tu cuerpo. Gente que te odia hablando desde el bien. Eso le pasó a Esteban. Sin embargo, la palabra dice así: echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese es el que estaba en comisión para matar cristianos, el gran apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, esta es una vida que vive. Este es un cristiano consagrado. Este es un hijo de Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor. Ahí está la oración de Mateo 5:44, la de Lucas: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿usted quiere entender cuál es el estándar moral de una vida salva? Véalo a Esteban. A mí nadie me toca, El que me toca sabrá quién soy. Estamos en un tiempo de persecución ideológica. Es necesario que entendamos que la iglesia bíblica no pelea por Facebook con nadie. Veo a pastores asustados porque los persigue el LGTB. ¿Querés que te aplaudan cuando el espíritu diabólico es el que los mueve? ¿Y vos tenés el Espíritu Santo? Personas que se pasan horas escribiendo mensajes interminables para tratar de defenderse en una red social. Ore por el que lo persigue, ore por el que lo ultraja. Dios está en control de toda persecución. Dios se glorifica en la conducta de sus hijos. Dios juzgará al perseguidor. Dios juzgará al violento que lo aborrece. Pero ¿de quién aprendió Esteban? ¿De quién aprendió Esteban? San Lucas 23:31. Jesús decía en la cruz: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Saben cuál era el modelo de Esteban para decir no tomes en cuenta este pecado? El modelo de Esteban fueron las palabras de Cristo. ¿Saben lo que el Señor dice? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas.
Gozaos con los que se gozan. El versículo 15 en Romanos sigue hablando de la obra milagrosa del Espíritu controlando a una persona regenerada. Y dice la palabra aquí en el versículo 15: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Literalmente esa expresión significa experimentar el gozo del Espíritu Santo por el bienestar del otro sin importar mi condición. El hombre natural, cuando todo le va bien, es una persona que está contenta. Está contenta siempre, tiene su auto nuevo, tiene su vida económica resuelta, tiene sus logros, sus títulos, tiene y anda con todo bien. Y hay que disfrutar de la vida, el gozo y dale que va. Eso no es lo que dice. Esa es la alegría del mundo. Resulta ser que el Señor le larga un misil a la riqueza, se te viene abajo, y como uno que fue a pedir consejería una vez y se quería quitar la vida porque no tenía la empresa, puso $3 millones en un banco, al día siguiente se le iba a la quiebra y se fugaron. Y de ser un rico pasó a ser un pobre. El punto es el siguiente, mis amados. Lo que aquí habla es del gozo transformador del Espíritu. Es el que te lleva el Señor a vivir. En que vos te alegrás cuando caes con una moto y tu hermano se compró el 0 kilómetros. Gozate con él. Es lo opuesto, la antítesis a la envidia. La antítesis al celo, la antítesis a la violencia que provoca la baja pasión de querer ser más que el otro siempre. Gozaos con los que se gozan. Es el hecho de estar por el Espíritu sensibilizados a disfrutar que el Señor bendiga a un hijo de Él que es mi hermano. No importa que mi condición hoy temporalmente no sea de esa bendición y en esa calidad. El problema es que humanamente somos llevados a alegrarnos de la calamidad del otro, porque cuando tenemos un espíritu competitivo, carnal, no queremos que el otro esté mejor que nosotros. Queremos ser siempre los que estamos más arriba. La casa más linda, el auto más lindo, la ropa mejor, el mejor título, el mejor ministerio, era el problema que tenían ellos. Y hermano, si usted quiere dividir, actúe así, pero si usted quiere unir, gócese cuando su hermano prosperó, se recibió, se hizo otra casa, tuvo otro auto, gócese. Alégrese con el que se alegra. Tenga sensibilidad en apoyar el bienestar que el otro disfruta. Ahora, si usted ve que la otra persona tiene su corazón en la riqueza, confróntelo y dígale que está en pecado. Son dos temas distintos. ¿Me entienden? No le vamos a aplaudir el materialismo a nadie. Pero si un hermano ha sido bendecido por el Señor, la inclinación de la Escritura es que tú te goces en su alegría, en lo que sea. Si es un logro, si es algo material, si es algo personal, familiar, tú debes gozarte con los que se gozan. Proverbios 17:5 habla de que el Señor va a condenar a los que se alegran en la calamidad ajena. Por eso el Señor muestra la antítesis. El Evangelio provoca que ese impulso natural de la persona en decir, yo estoy compitiendo con tal, entonces le fue mal. Le chocaron el auto, ¿viste? Eso es por lo que me hizo hace unos días. Qué triste cuando pensamos así. ¿Viste? El Señor se le está cobrando a ese. ¿Y a vos qué te cobran? El gozarse en la calamidad ajena trae castigo, dice Proverbios 17:5. El Señor transforma la vida, cambia el corazón y te lleva a que te goces con los que se gozan. La manera de practicarlo es la influencia del Espíritu Santo frente a los enemigos personales.
Es lo que está diciendo más adelante. Hay enemigos personales. Y desde el versículo 17 en adelante, Pablo se dedica a aconsejarnos con respecto a la obra transformadora del Espíritu Santo frente a estas realidades. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si antes nos había estado hablando de las intencionalidades que son corruptas dentro nuestro, ahora está llevándolo a la aplicación práctica de esa inclinación del corazón para con personas que directamente nos aborrecen, son enemigos personales. ¿Y por qué no lo quería fulano de tal? Y qué sé yo, mirarle el color del rubro, los zapatos puntudos que usa, qué sé yo. Es propio del humano no amar, pero es propio del creyente que obra bajo el impulso del Espíritu Santo no devolverle a ninguno que lo aborrece el mismo mal que le hace. Levítico 24:20 nos dice así: de Levítico nos dice lo siguiente: rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Es el espíritu de la ley que Cristo viene a voltear y a establecer que la norma de conducta, que el estándar moral es ser cristocéntricos. Y a cuando él le hicieron mal, él no respondió con maldición, sino que encomendó la causa al que juzga justamente. Primera Tesalonicenses 5:5 dice lo siguiente: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. Primera Pedro capítulo 3 versículos 8 y 9 dice lo siguiente: el Espíritu de Dios nos llevará a andar como hijos de luz. Y cuando somos hijos de luz, andamos con toda misericordia. No devolvemos el mal por el mal, sino que experimentamos la práctica de la misericordia de Dios. Y fíjense en lo que Pedro en su primera carta, el 3:8, nos dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Una de las manifestaciones de ser hijos de luz es la práctica de la misericordia. Y la práctica de la misericordia es que cuando recibimos mal, no respondemos con mal. Fíjense en lo último que dice Romanos en el versículo siguiente, capítulo 12. Dice así: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. La práctica es la que Cristo dijo en el Evangelio. Es fácil, dijo el Señor escribiendo el Evangelio, darle de comer al amigo. Todos los amigos se juntan. El mundo hace eso. Viernes a la noche, ¿qué ves en las esquinas o en los garages de las casas? El fueguito. ¿Saben lo que pasa después del fueguito? Caen autos. ¿Y saben lo que hacen? Se juntan amigos y comen juntos. El punto es que vos le des de comer al enemigo que te tira la basura en la vereda.
al que te mató el perro con veneno porque le molestaba el ladrido a la noche. Que ores por él. Eso es ser cristiano. ¿Entendés? Que es otra cosa. ¿Me mató el perro? Ya vas a ver lo que le va a pasar al perro. ¿Crees que Cristo sea visto en tu vida? Evidentemente, no debemos devolver mal por mal. Y termina diciendo, si tú haces esto con tus enemigos, ascuas de fuego vas a amontonar sobre su cabeza. Y por ahí no entendemos, ¿qué quiere decir esto de que ascuas de fuego se van a amontonar sobre la cabeza de mi enemigo cuando yo le doy de comer y le doy agua? Está esperando que yo lo odie a él como él me odia a mí, yo le doy y le invito a comer conmigo. Esto se refiere a una práctica egipcia en donde las personas se ponían una sartén con brasas en señal y en manifestación de contrición por el pecado. Cuando los egipcios públicamente pretendían mostrar que estaban arrepentidos de algo, se ponían en señal de arrepentimiento un sartén con brasas que simbolizaba el fuego de la vergüenza que le provocaba su mal obrar. De esa figura toma Pablo para decir, si tú reaccionas y accionas de una manera santa para con tus enemigos, serás un canal de bendición, porque lo ayudarás a él a que se arrepienta de odiarte. Y el ascuas de fuego va a ser puesto sobre su cabeza, porque va a ser llevado a que no te odien. Vamos por gracia. El propósito es que sea visto Cristo en ustedes y que la gloria le sea dada al Padre. Ese es el propósito por el cual son salvos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque el propósito del Padre es que Cristo sea formado en cada hijo y que sea mostrado Cristo para la gloria de su nombre. Quisiéramos vivir el estándar moral de Él, su paz, su fidelidad, su transparencia. Quisiéramos vivir, amado Dios, su santidad, su mansedumbre, su templanza, su humildad. Funcionar como iglesias, iglesia bíblica unida para la gloria tuya. Señor, glorifícate en el cuerpo de Cristo, en la iglesia en Santa. Oramos al Padre, en el nombre de